Aleluya. Dele un abrazo al que está ahí a su lado. Bendiga su vida, bendiga que puede estar al lado de usted. Que podamos juntos, ¿verdad?, ver esa gracia en nuestra vida de como hermanos estar juntos. Y una vez que haya terminado, hermano, tome su lugar. Queremos continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo en el capítulo 18. Si quisiéramos poner un título a este capítulo, yo creo que le pondríamos al capítulo, el capítulo de los pequeños y lo que los puede hacer tropezar, teniendo como principal piedra de tropiezo al pecado y la solución a este tipo de pecado que es el perdón. Todos esos aspectos abarca el capítulo 18 de Mateo. Y hoy quisiera compartirles, hermanos, en el capítulo 18 del 6 al 9, y he titulado a este capítulo Hacer tropezar o apartar de la fe. Hacer tropezar o apartar de la fe. Dice Mateo capítulo 18, versículos del 6 al 9. A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. La inmadurez, el mal carácter, el religiosismo, el sectarismo, el legalismo, el tradicionalismo, la vida de pecado, son solo algunos factores que pueden hacer tropezar o apartar de la fe. Lo voy a repetir. La inmadurez, el mal carácter, la mala actitud, la irresponsabilidad, la ignorancia, el religiosismo, el sectarismo, el legalismo, el tradicionalismo, la vida de pecado, son solo algunos factores que pueden hacer tropezar a los hermanos en la fe. Con el ejemplo que nos da Jesús, vemos cuán valiosas son las almas, hermanos, delante de sus ojos. Este pasaje es una advertencia a los creyentes para que nunca nos convirtamos en piedra de tropiezo, atentando contra un hermano pequeño en Cristo, o sea, aquellos que apenas empiezan en el Evangelio. El Señor advierte que el tal, que es tropiezo, recibirá un fuerte castigo, dándonos un ejemplo, que le pongan una piedra en el cuello, y con este ejemplo Jesús señaló que es pecado de muerte. Cualquiera que haga tropezar a alguien que empieza en el Evangelio.
Jesús ve como pequeños a esos recién convertidos, a los cuales podemos hacer que se aparten de la fe, por las características que mencioné al principio. En este pasaje pareciera que Jesús nos dijera: si tocas a la niña de mis ojos, entonces me estás tocando a mí. Este es un pecado escandaloso de los que atacan a los pequeños en fe, como un crimen grave ocasionando daño a las almas más pequeñas. En el mundo podemos ser golpeados por diferentes circunstancias, problemas, necesidades, todo tipo de situaciones, pero nada se compara al golpe del tropiezo, porque aparta a las almas de la salvación de Dios. Este pasaje quiere también advertir a los pequeñitos en la fe, a los que apenas conocen de Dios, que deben estar atentos a no caer bajo su influencia de estas personas, y ni en sus concupiscencias o pecaminosidad. Así que los pequeños en la fe, los que empiezan en el Evangelio, deben de estar muy atentos de no caer en aquellos que quieren hacerlos tropezar. Porque en ellos la inmadurez, su mal carácter, su mala actitud y su vida religiosa no les ha permitido madurar. Y por lo tanto, en vez de ser bendición para ustedes que acaban de empezar en el Evangelio, ellos pueden serles piedras de tropiezo, queriéndolos arrastrar a su pecaminosidad, a su rebeldía, a su injusticia, a su vida pecaminosa que han traído arrastrando durante mucho tiempo. Así que es inevitable, hermano, porque también vemos que es inevitable que haya tropiezos, porque estamos en un mundo que nos va a querer hacer tropezar, y la influencia de este mundo nos va a hacer caer, o nos va a querer hacer caer. Por lo que debemos de estar atentos. Jesús desea que entonces que estemos atentos a esto con este pasaje. Así que vamos a analizarlo para ver qué es lo que Jesús nos está advirtiendo. Hay mucha gente que por sus pecados quiere arrastrar a otros a su maldad, a la rebeldía contra la iglesia, a la rebeldía contra el pastor y a la rebeldía por sus concupiscencias. Y entonces los arrastran e impiden su crecimiento, su desarrollo espiritual. Y lo que es peor, el propósito de Dios trazado para sus vidas. Así que no es raro que haya gente en las iglesias que se quiera meter a dividir. No es raro, Jesucristo lo advirtió. No es raro que gente que se ha querido ella comportar de una forma equivocada, sin sujeción a la autoridad, sin respeto, sin agradecimiento, quiera arrastrar a otros a su concupiscencia. Por lo que toda la iglesia, tanto maduros como medios maduros y como los menos maduros, deben de estar atentos con este tipo de gentes que están siendo gobernadas en su mente y en su corazón por el mismo Satanás. El diablo fue el que quiso dividir el cielo. El diablo quiso dividir al hombre de la presencia de Dios. El diablo quiso dividir por primera vez a la primera congregación de Dios liderada por Moisés. El diablo ha estado dividiendo siempre a todo el pueblo de Dios y quiso dividir
a la iglesia de Cristo, tentando al mismo Jesucristo, queriéndolo apartar a él de la presencia de su Padre para llevar a cabo su obra maléfica e culminarla en destrucción en todo el mundo. Pablo, el apóstol, nos advirtió. Pedro, el apóstol, nos advirtió. Judas y Jacobo nos advirtieron que habría este tipo de personas que estarían tratando de dividir las iglesias, acarreando a la gente a sus concupiscencias, mintiéndolos y diciéndoles que tal o cual lugar es mejor. Y eso, hermanos, no proviene de Dios, proviene del mismo demonio. Y si nosotros, los maduros, los medios maduros y los niños no entendemos esto, vamos a ser arrastrados a la concupiscencia de estos hombres y mujeres perversos, malintencionados, injustos, y que un día el Señor les pagará de acuerdo a sus obras. Dice el versículo 6, a cualquiera. Con esta expresión, hermanos, el Señor está indicando que no hay acepción de personas. A cualquiera. Al Señor no le importa qué título nos pongamos, ni qué tan espirituales nos sintamos. Cualquiera es una expresión que está en contra de todas las personas que sirven de alguna manera o de otra de tropiezo. Estos 7 aspectos que vamos a ver son como introducción a lo que hoy vamos a enseñar, hermanos. Hay otra expresión en ese mismo versículo 6, porque dice la Escritura, a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, y después viene otra expresión, mejor le fuera. Con esta expresión está el Señor diciendo que este tipo de personas que sirven de tropiezo a los pequeños recibirán un castigo directamente de Dios. Así que cualquiera que se mete a dividir una iglesia, cualquiera, quien sea, recibirá un castigo de Dios, y con él todos aquellos que lo siguieron. Y si no, lean lo que pasó cuando Satanás, por medio de 2 individuos que llevaron a la idolatría al pueblo de Israel, arrastrando a un líder como Aarón, el que estaba destinado a ser el sacerdocio, fue arrastrado por estos 2 hombres y quisieron dividir la iglesia, y el castigo fue el fuego eterno. Cuando Moisés bajó del monte indignado, rompió las tablas de la ley, porque todavía no les había enseñado los mandamientos de Dios, y ya el pueblo había rechazado a Dios. Y Moisés se indignó y rompió las tablas de la ley. Y Moisés se acercó al pueblo y les dijo, quien se quiera ir con ellos, váyase. Y el que quiera seguir al Dios viviente, esté aquí conmigo. Y dice que se separó el pueblo, porque esa es la obra de Satanás en las iglesias, las quiere dividir, y si es posible usa líderes. No es casualidad, hermano. No es casualidad. Dios sabía, Dios tenía preparado ese mensaje para hoy. Ese mensaje lo tengo desde el miércoles, y se lo enseñé a unos hermanos antes de predicarlo, y les dije, aquí está, hermanos, para que el domingo
que ustedes lo escuchen, sepan que fue Dios quien dio este mensaje. Así es que no es casualidad. Cualquiera y mejor le fuera que el hombre tomara manos sobre de ellos, a que Dios les ponga las manos, porque duro es caer en manos de un Dios vivo. En aquel día del tiempo de Moisés, dice que se abrió la tierra y se tragó a todos aquellos que se quisieron separar del pueblo de Dios. Después hay otra expresión en ese mismo pasaje. Dice la Escritura: mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. Y ahí viene la expresión, la tercera expresión: ay del mundo por los tropiezos. El mundo tiene un poder de influencia para hacernos tropezar. Con la expresión ay, Jesús da una expresión de lamento debido al juicio que verá el mundo por ser de tropiezo para la salvación de las personas. Por eso la Escritura dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Por eso dice que no sigamos al mundo ni a sus pasiones. Y además se nos menciona en la Escritura que el mundo es un enemigo de los hijos de Dios. Pero además dice la Escritura que Jesucristo venció al mundo. Así que lo único que tú y yo necesitamos es a Cristo para vencer todas estas influencias y todas estas cosas que el mundo quiere proveer para separarnos de Dios y de su Hijo amado Jesús. Si el mundo te separa de Dios y de su Hijo amado Jesús, entonces, hermano, entonces el propósito de Dios no se va a cumplir. Y yo quiero que esto quede tatuado en su mente y en su corazón. La gente que es salva, lo que somos verdaderamente salvos, el diablo no está preocupado por llevarlos al infierno, porque ya Dios nos salvó por su gracia y su bendita misericordia. Pero lo que Él va a hacer, lo va a hacer, y si tú te dejas, te lo va a hacer. Él va a impedir el propósito de Dios para tu vida. Y es capaz de separarte de Dios e incluso del lugar donde Dios te ha puesto, donde está el propósito de Dios para tu vida. Es por eso que la Escritura dice que Dios da pastores que tengan conocimiento, ciencia y sabiduría, los cuales los pastorearán. Dice que Dios los da, no que tú los tienes que estar buscando. Es el que Dios te da. No es el que tú buscas. Porque si estás buscando un restaurante, a tu parecer estás perfectamente equivocado. Dios tiene un propósito y un plan perfecto en nuestra vida. Y si tú te sales del plan, entonces vas a sufrir las consecuencias, porque Satanás, hermanos, no está jugando. Y nada más es cuestión de tiempo. La gente que se va en división de una iglesia es cuestión de tiempo. Y no es que yo maldiga a la gente, es que es un principio de la palabra de Dios. Y los principios nadie los puede violar. Y si no, vamos a esperar un tiempo y vamos a ver quién estaba equivocado. Satanás no está jugando. Pero toda esta cuestión de tropiezos y situaciones que el mundo, que además Dios permite, porque dice después en el versículo 7, en la segunda parte,
es necesario que vengan tropiezos. Es necesario. Entonces, no lo podemos evitar. Dice Dios que es necesario. Es necesario que el mundo nos quiera hacer tropezar. Porque ahí somos examinados. Cuando el mundo nos quiere tentar, cuando el mundo nos quiere hacer tropezar, es el momento en que somos tentados. Y Dios permite para examinar nuestro corazón, para ver cómo estamos caminando, para ver cómo nosotros estamos llevando a cabo nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Así es que Dios no va a quitar esa influencia. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo nos va a querer influenciar a través de la música, a través de los escritores, a través de la gente que se cree sabia, llena de ciencia y de conocimiento. El mundo va a estar tratando de apartarnos de Dios y de su Hijo amado Jesús. Y Dios lo permite porque ahí hay un examen para nuestra vida. Pero además hay otra expresión de ay. Porque después dice la Escritura: pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces aquí vemos claramente que hay dos influencias que nos van a querer hacer tropezar. Y yo puedo entender a veces por la ignorancia, por la falta de conocimiento, por la falta de cimiento, que un nuevo en Cristo se ha tropezado. Pero lo que yo nunca he acabado de comprender, ¿cómo es posible que un líder, que una persona que ha estudiado, que se le ha enseñado, que se le ha ministrado y todo, caiga? Pero sí puedo ver que lo único que puede hacer a una persona líder, a una persona que tiene conocimiento y a una persona que ha sido ministrada, es el pecado. Es porque esa persona vive en pecado. Porque es lo único que nos separa de Dios y del propósito de Dios, el pecado. Si Jesús hubiera caído en la tentación, hubiera sido apartado del propósito de su Padre. Y ese pecado le hubiera traído consecuencias. Como a todos los líderes que nos presenta la Biblia como ejemplo. Moisés, David, todos los hombres de Dios que en algún momento de su vida sucumbieron ante la tentación y vinieron las consecuencias por sus pecados. Y nada más David pasó 20 años sufriendo las consecuencias por su pecado. Y yo no sé si tú quisieras eso para tu vida. Es por eso que este pasaje es muy importante para la vida espiritual de los cristianos y de todas las personas. Ya sean niños en la fe o recién nacidos en la fe, que apenas empiezan a conocer de Dios, o ya sea hermanos que van creciendo poco a poco, o aquellos que ya estamos como líderes, hermanos, debemos de estar muy atentos, porque vamos a sufrir consecuencias si caemos en esta trampa del diablo. Ay de los hombres que producen el tropiezo. Ay de ellos. Hay de ellos que por su pecado y concupiscencia arrastran a otros, ya sea a otros líderes o otros que están en crecimiento o a los pequeños en la fe. Hay de ellos, dice Jesús, que son tropiezos para sus propósitos, porque ellos van a recibir un castigo. Entonces Jesús dice, por tanto, es decir, no será libre de culpa. Esa persona que hace tropezar a otros no será libre de culpa. Por tanto, dice la Escritura. El Señor Jesús con esta frase nos quiere mostrar algo muy importante.
Esta es una expresión que anuncia o es antepuesta a una declaración de advertencia. Les advierto a estas personas. Así el Señor Jesús les advierte a los que son de tropiezo, porque ellos han caído en la influencia de su inmadurez, de su mal carácter. Tal vez en ellos había religiosismo, sectarismo, legalismo, tradicionalismo o una vida de pecado. Y por esa causa están arrastrando a otros al juicio de Dios. Qué tremendo es esto, hermano. Es para sentir el temor reverente que Dios quiere poner en la vida de nosotros, para que nosotros nunca seamos parte de esa gente rebelde, pecaminosa, piedra de tropiezo para otros. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego, así de simple. Entonces el Señor Jesús hace una expresión para explicar este por tanto. En la teología se le llama hipérbole, que es una expresión exagerada de un acontecimiento, de una situación o de algo. Y dice el Señor Jesucristo: si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies y ser arrojado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Esta es la sentencia a aquellos que son de tropiezo a otros, que son rebeldes, que dividen las iglesias y que por su pecaminosidad arrastra a otros. Dios no va a hacer excepción de personas. Miren, hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros andamos en luz, si nosotros caminamos, como decimos, en el Señor, si nosotros conocemos la verdad, si nosotros tenemos comunión con Dios, el diablo no nos va a poder influenciar a hacer ningún mal, ninguno. Pero esto es para que se manifieste, hermanos. Todo esto Dios lo permite para que se manifieste quién es quién. Y chipote con sangre, sea chico o sea grande. Así como la palabra es directa, yo también lo soy. Y que se rompa la cabeza que se tiene que romper. Punto. Así es la Escritura. Una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo para discernir, es decir, para separar lo bueno y lo malo. Así es la Escritura. ¿Cuál es entonces el castigo, hermanos, a los que son de tropiezo? Jesús usa 2 expresiones. En el versículo 8, en la tercera parte, que es la parte final, o sea, usted lee el pasaje y llega a una coma, esa es la primera parte. Lee otra parte de la frase y llega otra coma, esa es la segunda parte. Y lo siguiente que usted va a leer es la tercera parte. Así es como nosotros dividimos los versículos. En la tercera parte usa 2 expresiones del versículo, una expresión y dice el fuego eterno.
como castigo a estas personas. En el verso 9, igualmente en la tercera parte, usa otra expresión: el infierno de fuego. Es decir, que hasta estas circunstancias nos hacen comprender quién es cizaña y quién es trigo. Porque los únicos que van a ser arrojados al fuego es la cizaña. El trigo permanece en el lagar, pero la cizaña, cuando viene el viento, es echada afuera. Y yo quiero que usted, hermano, entienda esto. El Señor Jesucristo, su Santo Espíritu, de vez en vez, en tiempo, llega a las iglesias y sopla para que se salga la paja y se quede el trigo. Dile que está a tu lado: qué bueno que eres trigo. Porque si no... Así es de grave el asunto, hermanos. Si hay algo que identifica a los hijos de Dios, los cristianos reformados le llamaron la perseverancia de los santos. El santo persevera. El santo que está bien cimentado sobre la roca, aunque venga el mar y venga el viento, no se mueve, porque está fundado sobre la roca. Pero el que no, viene el viento del Espíritu Santo y lo saca. Y créame, hermano, que esta iglesia ha experimentado estas cosas varias veces. Pero cada vez que se sale la paja, la iglesia crece, porque había algo que estaba estorbando el crecimiento de la iglesia. Y cuando vemos la primera iglesia en los tiempos de los patriarcas, nosotros nos damos cuenta que lo que impedía las victorias de la iglesia, lo que impedía el avance de la iglesia, era el pecado de gente que estaba dentro y que estaba haciendo influencia, mala influencia para los demás. Y lo hablo en general. Y al que le quede el saco, que se lo ponga. Así es la palabra de Dios, hermano. Así es de tajante. Estas expresiones, hermanos, son sinónimas e implican castigo eterno. Porque les está advirtiendo a esa gente que si no se arrepienten, entonces se manifestará lo que realmente son dentro del pueblo de Dios: cizaña y no trigo. Así es el asunto. En el Evangelio de Marcos, que es un paralelo, hermanos, a este pasaje, en el capítulo 9, en el versículo 42, Marcos capítulo 9, versículo 42, se nos dice: ¿qué es lo que hay ahí en el fuego eterno y en el infierno de fuego, que son sinónimos? Este es un pasaje paralelo. Y dice Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 42: a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que se atara una piedra de molino al cuello y se arrojara en el mar. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano, escuche, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, porque mejor es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser arrojado otra vez al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser arrojado al infierno,
donde el gusano de ellos, otra vez, no muere y el fuego nunca se apaga. Vean, hermanos, cómo en estas situaciones lo repite Marcos 3 veces. En la Biblia, cuando se repite algo 3 veces, se está diciendo que es algo cierto y muy ciertísimo que existe. Por lo tanto, esto es un gran misterio, porque dice que el gusano de ellos nunca muere. Si nosotros analizamos esto fisiológicamente, anatómicamente, cuando un cuerpo está muerto, porque esa es la condición primero, para que un cuerpo se engusane, tiene que estar muerto. Entonces la condición está diciendo de estas personas que están en el infierno por causa de este pecado, porque arrastraron a otros a sus concupiscencias, a sus pecados y lo que es más, a los niños espirituales, que es lo que más le duele a Dios. Porque yo entiendo que los grandotes, como decía mi abuelita, los labregones, bueno, esos ya tienen decisión. Y si quieren, pues órale, vámonos y que enfrenten sus consecuencias. Pero los niños, hacer tropezar a un niño, a un hermano que está empezando en la fe y jalarlo a sus concupiscencias, hermano, eso merece castigo de fuego eterno. Está a su condición de muertos, por lo tanto hay gusanos. Yo recuerdo en la escritura uno de los reyes romanos, que fue Herodes, que fue comido vivo por gusanos por causa de su ensalzamiento, su altivez y su orgullo. Y es ese pecado el que está detrás de todo eso, el orgullo de la gente. Porque el orgullo no deja someternos a la autoridad, ni nos deja obedecer, ni nos deja seguir la visión que Dios le ha dado al siervo de la iglesia, que además está siendo dirigido por Dios, que además fue puesto por Dios, y que además vela por las almas, y que además da su vida por ellas, y las defiende no por orgullo, sino porque las ama, porque toda su vida está destinada a ello. Porque lo único que puede hacer a nosotros como líderes espirituales, a los pastores, ver por las almas, es el amor que les tenemos. Nosotros no pastoreamos por orgullo, nosotros pastoreamos por amor. Nosotros buscamos siempre lo mejor para ustedes, y lo buscamos cada día en oración, primeramente pidiéndole a Dios que nos haga buenos pastores, porque somos cabezones. Porque yo también a veces tengo cabeza de calabaza, así como tú me comprenderás. También a veces nuestro carácter, también a veces nuestra actitud, pero no por eso no somos siervos de Dios, porque nosotros somos siervos de Dios porque Él lo ha declarado. Y si Él lo declaró, yo lo creo. Y si Él me declaró santo, lo soy. Porque no estoy aquí por bueno. Estoy aquí por su gracia y su misericordia. Y Dios está usando a un hombre imperfecto para guiar a su iglesia, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con David, como lo hizo con Salomón, como lo hizo con todos los hombres de Dios. Todos ellos son llamados hombres de Dios, no por lo que hicieron, sino por lo que Dios hizo con ellos. Y no sé si usted lo entienda, porque si ellos lo hicieron, lo hicieron mal. Pero lo que Dios hizo con ellos, lo hizo bien. Es por eso que cuando vemos en el pueblo de Israel, le preguntamos a una persona, ¿quién es el rey David? Inmediatamente te dicen, el gran rey de Israel. No te dicen sus pecados, no te dicen lo malo que hizo, te dicen el gran rey de Israel. Es decir, están ellos exaltando la obra de Dios en sus vidas. Porque aprendieron a no ver al hombre, sino a ver la obra de Dios en ese hombre. Y eso es lo que a veces le cuesta a la iglesia. Ver no al hombre, sino la obra de Dios en este hombre. Y es algo que tú, iglesia, tienes que aprender. De esa manera tú siempre vas a honrar
a tu autoridad superior. No veas los errores del líder. Ve la obra de Dios en ese líder. Porque como hombre se equivoca, pero como influencia de Dios en su vida, tiene un propósito divino. Y Dios lo va a hacer, tarde que temprano. Porque Dios lo escogió. Así que 3 veces menciona esto, que esos hombres viven muertos y un castigo que tienen en ese momento es que son comidos por los gusanos, por toda la eternidad. Pero además dice más. Dice que el fuego nunca se apaga. El lugar donde están es un lugar de tormento espantoso. No hay mayor tormento que el infierno, y ahí va a ir Satanás a pudrirse y a quemarse en el infierno. Y todos sus ángeles, y todos sus demonios, y todos los brujos, y todos los hechiceros, y todos los santeros, y los adoradores a la muerte, y los religiosos estarán ahí. Y todos aquellos que cometieron pecado, los adúlteros, los fornicarios, los idólatras. Y hay toda una lista en Apocalipsis de gente que estará ahí. Porque al final esa manifestación de su carácter no fue otra cosa, sino la manifestación de que ellos eran cizaña y no eran trigo. La influencia del Espíritu Santo siempre va a ser mayor que la influencia de Satanás. No me importa cuántas veces Satanás me quiera arrastrar en la tentación al pecado, el Espíritu Santo, el que está dentro de mí, es mayor al que está en el mundo. Y cuando un cristiano tiene este conocimiento y esta convicción, no puede caer, no puede pecar, porque el Espíritu Santo es la influencia poderosa en el cristiano para no caer en el pecado, para solventar la tentación y para apartarse en medio de la prueba. Porque juntamente con la prueba, Dios nos da la salida. Pero la prueba la vemos. Ahora nos falta discernir la salida. Ver cómo vamos a salir de esa situación. Y para eso se necesita la influencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Entonces Jesús usa esta hipérbole, que es una exageración de algo. No te está diciendo que te quites el ojo, que te cortes la mano. No, porque si hay gente así, que se deja orillar porque no conoce, hermanos, los contextos literarios de la Biblia. Oye, si todavía tiene faltas de ortografía, imagínate si va a entender las expresiones literarias que la Biblia tiene. La Biblia tiene todas las expresiones literarias habidas y por haber en este mundo. Y una de ellas es esta, la hipérbole, que es una exageración de las cosas. ¿Por qué propósito? Porque Jesús quería enseñar a la iglesia, para que Cristo sea formado en nosotros, tenemos que estar atentos a esta situación. Y tenemos que entender que lo que Cristo nos quiere enseñar es que Él usa esta exageración para que nosotros entendamos lo radicales que tenemos que ser contra el pecado. Contra este pecado en particular, el serle tropiezo a alguien. Tenemos que ser radicalmente como seres humanos y no caer. Y no dejarnos hacer caer. Sí, hermanito, sí, hermanita, ya te vas, bueno, que Dios te bendiga. Pero a mí no me vas a arrastrar en tus pecados ni en tus concupiscencias. Ahí está el Señor tumbando cabezas, hermano. Estas concupiscencias de hacer tropezar o apartar de la fe a pequeños, medianos y grandes. Pero lo que más duele son los pequeños, ¿sí o no? No le duele que, bueno, mire, hasta los animalitos, los pequeñitos,
los perritos chiquitos que luego andan ahí en la calle, decimos, pobrecitos. Hace algunos años ahí en la iglesia donde tenemos las cosas en la casita, nos dejaron ahí una perrita en una bolsa, pobrecita, hasta se estaba asfixiando. La famosa Poppy, que era nuestra perrita antes que falleció. Y nosotros llegamos al culto, mi esposa, mis hijos y yo, y la vimos ahí, dijimos, no, ¿cómo es posible que haya gente? Pero qué bueno, qué mala gente, qué malo que haya gente tan malvada, tan perversa, de abandonar un perrito, de no hacerse responsable, porque si yo tengo un perrito o una perrita, tengo que cuidarla, tengo que alimentarla y tengo que ver por ella. Pero qué feo que haya gente tan malvada y tan perversa, porque además cuando tenemos esos perritos o esas perritas, digo, si ya no quiero que mi perrita tenga perritos, pues la llevo al veterinario y que entonces ya le pongan un fin a que pueda tener perritos. Pero no, la perrita ya anda botando perritos en el mundo como... O luego nos desentendemos de ellos y los abandonamos. Y así sucede con muchos animales que hace la gente. Pero hermanos, un ser humano, un niño, que hay hombres que atentan contra la dignidad de los niños, que atentan contra su moral, que atentan contra su anatomía y fisiología. Esos perversos, de verdad, si no se arrepienten, van a ir al lago de fuego. Pero peor, alguien que hace tropezar una alma pequeña, un recién nacido en la fe, alguien que empieza a caminar con Dios y por su frustración, por su falta de conocimiento, su ignorancia del proceso de Dios natural que debe de llevar en la iglesia, porque va a enfrentar situaciones con los hermanos, va a enfrentar cuestiones personales, porque mejor es que la iglesia te pula a que el mundo te pula. Porque aquí alguien te puede mirar mal, alguien puede voltear la cara cuando pasas, alguien te puede barrer, pero allá afuera, hermano, de mentadas y lo demás no te van a bajar. Entonces es mejor que en la iglesia se lleve a cabo el proceso de tu restauración. Y que sufras el agravio y que te fortalezcas y que avances, porque es necesario que entre nosotros haya esas cuestiones para que nuestro carácter, nuestra actitud se pulan. Mejor ser formado en la iglesia. Yo también fui formado en la iglesia. Yo también pasé las situaciones que tú pasaste. Yo no era monedita de oro. Yo no le caía bien a todos. Yo no me llevaba bien con todos. Yo tenía un carácter muy reservado. Y todavía a veces lo tengo. Yo no era como uno de mis hermanos. El pastor César era muy sociable. Él hablaba con todos. Él andaba. Yo no soy así. Yo soy Ángel. Él es César. Somos diferentes. Y cada uno de nosotros, los tres hermanos, mi hermano Alejandro, mi hermano César. Bueno, si yo soy retraído, espérese a conocer a mi hermano Alejandro. Pero eso no nos quita, hermano, el conocimiento, ni tampoco nos quita la vida espiritual, ni tampoco nos quita el ministerio que Dios nos ha entregado a cada uno. Y eso mismo pasó con los siervos de Dios. Vea el carácter de David, vea el carácter de Salomón, vea el carácter de Moisés, y usted va a ver que los tres eran diferentes, pero en ellos había un propósito. Así es que dile al que está a tu lado, aunque me veas así, en mi vida hay un propósito, aunque no lo creas. En este pasaje de Marcos 9, al igual que en el de Mateo, y por supuesto en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, versículos del 1 al 2, nosotros vemos lo mismo.
Pero vea qué interesante, hermano, cuando nosotros analizamos, qué interesante es que Jesús usó 3 partes del cuerpo, que de verdad son muy esenciales, pero que además esconden algo espiritual, en el sentido no de una interpretación espiritualoide, sino en el sentido de lo que significan estas 3 partes. Y lo primero que el Señor menciona es la mano, y dice, si tu mano, eso representa lo que tú y yo hacemos. Entonces, nosotros podemos hacer tropezar a la gente con lo que hacemos. Después dice, si tu pie, esto representa la forma de andar o encaminar en Cristo, porque hay gente que no camina rectamente en Cristo, y eso puede hacer tropezar a otros, porque vivimos una vida cristiana equivocada. Caminamos chuecos, la vida cristiana. No tenemos principios, no tenemos valores, no tenemos moral. Y esa forma de caminar va a hacer tropezar a otros. Y después dice, si tu ojo, eso representa el cuidar no solamente lo que nosotros vemos, sino que a veces llevamos al tropiezo a otros, incitándolos a ver eso malo que vemos. Además de la influencia personal que recibimos con lo que vemos, porque recordemos que el pecado entró por los ojos, entró por los oídos, entró por la boca, e hizo tomar y caminar a Eva en un camino de pecado. Entonces es altamente representativo esto que Jesús usó, la mano, el pie y el ojo, que son partes del cuerpo y lo que implican que tenemos que cuidar para no hacer tropezar a otros. Debemos nosotros de cuidar esas cuestiones. Y miren lo que dice después Marcos en el capítulo 9. En el versículo 49. Todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Y cuando uno ve estas expresiones y se detiene uno aquí, porque dice uno inmediatamente, ¿esto qué significa, Señor? Empieza uno a investigar, empieza uno a ver los diferentes comentarios de los hombres que han predicado sobre todo esto, y vemos que no ha habido una buena comprensión de lo que realmente se quiso citar. De hecho, hay comentaristas que dicen que una parte de la expresión que está aquí fue añadida a la Biblia. Pero independientemente de eso, el Espíritu Santo algo nos quiso decir con esto. Entonces, pues yo seguí investigando, hermano, porque es bonito hacer toda esa cuestión de la investigación. Entonces, ¿qué nos arroja de luz Dios en este capítulo, hermanos? La obra de Dios en las almas. Me sorprendí, de verdad, dije, Señor, tú eres bueno. Yo no soy digno que tú me enseñes esto, pero qué hermoso es esto. Este pasaje, este versículo 49 nos arroja luz sobre la obra de Dios en las almas. La idea es que todos seremos purificados. Y lo que es purificado con fuego es la fe. De hecho, la Escritura así dice. Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4. Santiago está antes de Pedro y está después de la carta a los Hebreos. Santiago capítulo 2, versículos
Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación. Esta carta fue escrita a las tribus que estaban en la dispersación cuando vino la persecución de los cristianos por causa de Cristo. A ellos le escribió Santiago. O sea, ellos estaban pasando por pruebas, tribulaciones, necesidades, problemas, carencias. Y les dice: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, la fe tiene que ser probada. Y la situación que estaban pasando de persecución y que andaban como errantes en el mundo, no solo les dice que es una prueba, sino que además los alienta y les dice: gózate cuando estés en una prueba. Y ese es el carácter que nosotros debemos de asimilar cuando estamos pasando situaciones difíciles. Porque alguien que es maduro espiritual, cuando está pasando en una prueba, se goza y dice: qué bueno, algo voy a aprender de esto. Gracias, Señor. Pero los niños, se ponen a chillar. Es que ¿por qué me dijo? Es porque me hizo. Oye, yo en casa a veces se juntan los niños y está mi nieto y están mis sobrinos y llega Beca y no, hombre, es un chilladero y un pleiteadero que de verdad no lo deseo para ningún hogar. Y por supuesto las mamás corriendo. Ya lloró uno, ahí va la mamá. Ya lloró el otro, ahí va la mamá. Ya lloraron los otros dos, ahí van los papás. O sea, ¿hasta cuándo? Hasta que maduran. Hasta que ellos crezcan. Hasta que ellos se vean como hermanos, como parte de la familia. Cuando ellos aprendan a amarse, a respetarse y a perdonarse. Pero mientras, ahí estamos aguantando la niñez, la adolescencia y la juventud. ¿Por qué te pones mi camisa? ¿Por qué te pusiste mi pantalón? Quítatelo. ¿Quién te prestó mis zapatos? Igual. Amados hermanos, eso pasa en la iglesia y la gente que no entiende este proceso, porque es un crecimiento y desarrollo natural en la vida de un ser humano y lo es en la vida espiritual. Mientras la gente madura eso, se la pasa chillando. Ya me vio mal, no me saludó, ya me barrió, ¿por qué se me queda viendo así? ¿Para qué soy? ¿Para qué te gusto? Y ¿ya la viste cómo te vio, maná? Sí, ya vi. Oye, no, y se dice cristiana. No, esos niños, de verdad, es increíble. Es duro aguantar la niñez. Estarlos corrigiendo. No hagas caso. Pero bueno, yo lo entiendo de un niño que tiene 4, 5, 6 años de edad, 8. Pero de un adulto de 40, de 30, de arriba de 18, de 18 para arriba, de 60, de 70, de 80, ya lo reclama la tierra, pero ahí está. Y sigue con esas actitudes, hermano, de verdad, no lo entiendo. No podemos ser niños. Pablo dijo: cuando era niño pensaba como niño, me comportaba como niña, pero cuando maduré. Porque esa es la clave. Que debemos de madurar y debemos de dejarnos de esas cosas. Oye, si te mira mal, ya fuiste a verlo y decirle: hermano, ¿traes algo contra mí? Yo te amo.
O sea, yo no pienso que te haya hecho algo, pero si yo te hice algo, perdóname. Es que tú la otra vez pasaste, mana, y no me saludaste. Hermano, no te vi. Hace una vez encontré una hermanita en la calle y me dice, tengo algo contra usted, pastor. Y le digo, sí, hermana, dígame. Qué bueno que me lo dice, porque es de sabios hablar. O sea, si nos tomamos las cocas juntos, que no tengamos la capacidad de decir, pastor, quiero hablar con usted. Le voy a invitar un vasito, nada más. Tampoco se traiga la patona. Un vasito. Cafecito. Yo pongo el café, tráigase el pan, pastor. Va, órale, nos sentamos. ¿Sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué esto? Por eso. Mire, tengo duda de esto. Miren, hermanos, tenemos que afinar nuestra doctrina. ¿Qué es esto? Que debemos de conocer por qué estamos aquí, por qué somos salvos, cuáles son los procesos de la salvación. Todo eso. Todo eso. Porque si no afinamos eso, entonces estamos allá atrás criticando lo que se dice adelante, cuando lo que realmente está en nuestro corazón es ignorancia de muchas cosas, porque no queremos avanzar en el conocimiento. Y a veces no solamente hay que dar leche, a veces hay que aventar un bistec a ver quién se atraganta, o quién sí se lo come y dice, estuvo de lujo esto. Pero dale un bistec a un niño, se atraganta, se ahoga, vomita. Pues esa es la expresión de la gente que no aguanta. Cuando uno avienta una teología más avanzada, se quiebran. Es lógico, no hay el entendimiento. Entonces, qué difícil es lidiar con esto. Tenemos que madurar. Somos gentes adultas, no somos niños. Pero ahora debemos que este niño interior que tenemos cuando nacimos de nuevo, hay que hacerlo crecer, madurar. Entonces para eso está la palabra y está la oración. ¿Qué nos quita nuestros defectos? La palabra. ¿Quién nos ayuda para quitar los defectos? El Señor. Entonces a través de la oración y a través del conocimiento de la palabra se quitan todos nuestros defectos. Pero si no lees, si no oras, por eso sigues con tus defectos, por eso sigues siendo tropiezo a otros hermanos, por tu carácter, por tu ignorancia. Sigues haciendo tropezar a la gente. Y ya es tiempo que la iglesia madure. Así, amados hermanos, dice también Primera de Pedro, capítulo 1, ahí más adelantito, dele vuelta, 2, 3 vueltas a sus hojas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Escuchen las palabras de Pedro. Oye, que si alguien tuvo que madurar fue porque era bien inmaduro con sus expresiones Pedro. Y entonces él nos enseña, y dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 9, que sois guardados por el poder de Dios. O sea, ¿quién nos va a guardar? El poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. ¿Cuál es el tiempo final? Este es el tiempo final, y la salvación fue manifestada. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, vean las palabras de Pedro, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el propósito? Siempre que usted vea en la Biblia, ¿para qué? Ese es el propósito. Ahí póngale una línea arriba en un espacio y póngale ahí propósito. Usted va a leer el propósito. ¿Para qué las pruebas? ¿Para qué somos afligidos? Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Entonces la expresión de Marcos es con respecto a la purificación de la iglesia y el proceso que debemos de sufrir de purificación a través de las aflicciones y a través de la prueba. Si algo o alguien te afligió
o algo te puso, te llevó una prueba, hermano, gózate, porque Dios está purificando tu vida. ¿Sí o no? Cuando alguien nos ofende, sale lo que hay dentro de nosotros. El mal carácter, la mala actitud. Y digo todos, porque a todos en algún momento nos ha pasado. Digo, yo como pastor, yo como David. Si viene un oso, si viene un león o viene un lobo, yo agarro el palo y lo saco a palazos. Y chipote con sangre. Y aunque digan, ay, es que ese pastor es bien enojón. No. Es que así como la mamá, a mí hazme lo que quieras, pero te metes con mis hijos y yo te voy a dar. ¿Qué óvole? Si David usó un palo, hermano, el pastor agarra el cayado y vámonos, rompe cabezas. No se va a andar con cosas. El pastor va a defender las almas hasta la muerte. Porque no somos asalariados. Porque Dios nos puso. Porque Dios nos ha traído en un trayecto. Dios nos ha edificado, nos ha enseñado. Oye, no cualquier hijo de vecino va a venir aquí a querer hacer su show. No, espérame tantito, agarro el palo, órale, vámonos, a chillar a otro lado. A hacer su show en otro lado. Aquí en este rebaño no te metes, y si te metes te voy a dar. Y no me importa. Porque yo como David, sea oso, sea león o sea lobo, lo agarro a palazos. Así es la actitud, hermano. Y así es la actitud con el diablo cuando nos quiere robar a nuestros hijos la paz de nuestro hogar, y cuando quiere venir a perturbar. Párate, agarra el cayado de Dios y dale en su mera cabeza, y no permitas que venga en contra de tu familia. Pues el diablo también tiene emisarios y también les damos palazos. Y no nos vamos a retener. Así que disculpe usted. Y después cuando dice así también el sacrificio es purificado con sal, o debemos tener sal o ser sal, pues no es otra cosa, hermanos, sino lo que Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 5. En el Evangelio de Mateo ya lo estudiamos más hace algún tiempo, pero en el capítulo 5, cuando Jesús está hablando sobre el carácter de la iglesia, sobre la actitud y la moral de la iglesia, les dice en el capítulo 5, versículo 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve, mas para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Esto nos está hablando del propósito de la iglesia. Cuando hay una persona cristiana que no cumple el propósito de Dios de ser sal en esta tierra, entonces los hombres, es decir, la gente mundana, los pisotea. Y así vemos a gente que es pisoteada por los demás. La sal debe de cumplir su propósito. Por eso dice en el verso 50 del capítulo 9 de Marcos 9:50 que estamos leyendo, que es el pasaje, ¿verdad?, que es ambiguo a este de Mateo que leímos al principio. En el verso 50 del capítulo 9, dice Marcos: buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal, ahí está la clave, hermano. Tened sal en vosotros mismos y vivid en paz los unos con los otros. Entonces, si cumplimos el propósito y por lo tanto tenemos sal en nosotros mismos, viviremos en paz con los demás. Cuando hay una sustancia extraña a un compuesto, se rechaza. Es como el agua y el aceite.
El agua y el aceite no se mezclan, son ambiguos. Entonces, si la sal se hace insípida, pierde sus características, no sirve para nada. Entonces, cuando Marcos dice, todos serán salados con fuego y todos sacrificios será salado con sal, está hablando, hermano, del propósito de Dios en la iglesia. Qué bonito es eso, hermano, de verdad es una bendición. Por tanto, hermanos, finalmente, lo que inclina al hombre a los malos deseos es amar el mundo. Dios pondrá el peso de su justicia sobre los que arruinan a los pequeños hijos de Dios. Como cuando un padre ve que su hijo es abusado, agredido o lastimado. Solo póngase a pensar, ¿qué haría usted si su hijo fuera abusado, agredido o lastimado? Yo he visto a mamás que cuando sus hijos son agredidos, abusados y lastimados, hasta se les olvida que son cristianas. Y salen con el Chucky aquí arriba, y van a defender a la cría. He visto animalitos, hay videos en el Facebook de gallinas que viene el águila a llevarse a sus polluelos y la gallina sale y la doblega. Y doblega al águila, protegiendo a sus polluelos. Jesucristo usó esta expresión con el pueblo de Israel y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise abrazarte como la gallina abraza a sus polluelos y no quisisteis? Porque a veces la gente no se quiere abrazar, no se quiere dejar abrazar por el Espíritu de Dios, para que las alas del Omnipotente los cubran. Y entonces son abusados, son agredidos y son lastimados. Por eso, si alguien juzga la actitud de un pastor al defender a sus ovejas, está muy equivocado, porque Jesús, un día defendiendo a sus ovejas, defendiendo la palabra y el templo de Dios, se metió ahí y sacó a los vendedores con su cinturón a fuetazos. Porque hay cosas que los siervos de Dios no vamos a soportar que la gente malvada y perversa quiera hacer con nuestros pequeños. Porque aunque yo tuviera 80 años de vida y mi mamá tuviera 100 años, me vería como su pequeño. A veces mi esposa a mis hijos les dice mis pequeños, y ya están grandes, y los sigue viendo como pequeños, porque nunca dejaremos de verlos así. Ni nosotros, mucho menos nosotros los padres espirituales, nosotros siempre los veremos a ustedes como nuestros pequeños y los vamos a defender hasta el fin. Hasta el fin. Aleluya, hermano. Por lo tanto, hermanos, todo hombre malvado será juzgado por toda mala semilla que haya sembrado en esta tierra. Llámese de división, llámese de odio, de rencor, de rebeldía, de injusticia, de amargura, de mentira, como se llame el pecado, va a ser enjuiciado por Dios. Porque hay un principio, hermanos, que está en el libro de Gálatas, en el capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Versículos del 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso mismo segará. Si usted lee el contexto en que se dijeron estas palabras, y si leemos el contexto nos vamos a dar cuenta por qué se dijo lo que se dijo. Versículo 1.
Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falla, vean, si alguno es sorprendido en alguna falla, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. El que se cree hacer algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá solo en sí mismo y no en otro motivo de gloriarse. Porque cada uno cargará con su propia responsabilidad o conducta. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena a que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre también segará. Vean cómo el apóstol Pablo está culminando a la iglesia de Galacia, porque había personas que andaban en faltas. Y les dice, eso que tú estás haciendo, lo estás sembrando. Eso que estás haciendo, lo estás sembrando. La gente que tiene odio, rencor, tiene cuestiones en contra de los hermanos, eso está sembrando. Y Dios no puede ser burlado, y lo que tú siembres un día lo vas a cosechar. Este pasaje, los pastores de la prosperidad lo usan para alentarlo a usted para que suelte la marmaja. Pero en el contexto no es para eso. Es para que usted aprenda que hay algo más importante que se siembra en la vida cristiana, que es nuestro carácter, nuestra actitud y nuestras acciones. Y si nosotros no las corregimos, eso que estamos sembrando lo vamos a cosechar mañana. Y no, entonces no te sorprendas porque la gente te hace un lado, porque la gente te aborrece, porque la gente no quiere nada contigo, porque eso es lo que tú has sembrado. Has sembrado odio, rencor, amargura, remordimiento, injusticia. Eso viene para tu vida, pues eso es lo que has sembrado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú siembres vas a cosechar. Ese es el contexto de las palabras. Miren, hermanos, los políticos, los artistas, los líderes religiosos, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles, los científicos, los escritores y todo hombre que ha arruinado a las almas cosecharán grandes castigos. Porque todo hombre malvado es responsable de sus actos ante Dios. Y Dios no hace excepción de personas, y no importa qué título tengamos. Si me llamo pastor, si me llamo apóstol, si me llamo profeta, si me llamo como me llame, una mala acción estoy sembrando, eso voy a cosechar el día de mañana. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, y eso lo dice Dios con respecto al pecado. Así que debemos de quitar toda piedra de tropiezo que originan en nosotros, que es principalmente el pecado, siendo radicales con él. El problema proviene de nuestro corazón, inclinado siempre a la concupiscencia, por descuidar nuestra vida espiritual, por no leer las Escrituras, por no estudiarlas y por no orar a Dios. Si hay algo que nos ha quitado todas esas imperfecciones, es la verdad de Dios. Porque yo pienso que, yo creo que, pero no es eso lo que Dios dice. Hay gente allá afuera que dice que no tiene necesidad de venir a la iglesia. Bueno, eso es lo que él piensa, pero no es eso lo que la Biblia dice. La Biblia dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y debemos de culminar a los hermanos a que asistan al cuerpo de Cristo, mucho más cuando vemos que el día se acerca. Entonces, esa gente está en una mentira. Hay gente que piensa que como Dios está en todos lados, ¿para qué venir a la iglesia si Dios está en todos lados? Sí, Dios está en todos lados, pero no está con todos. Esa es la diferencia. Porque Jesús estaba con la gente y todos lo veían y Él estaba con todos, pero tenía sus 12 discípulos.
a quienes les compartía y a quienes les daba a saber los misterios del reino de Dios. A todos les transmitió lo mismo, pero solo a los que estaban con Él, verdaderamente con Él, les manifestaba las cosas, los misterios de Dios. Dios está en todos lados, porque Él es omnipresente, pero no está con todos. Dios está viendo al que está asesinando, al que está robando, al que está haciendo injuria, al que está mintiendo, al que está haciendo cosas según en lo oscurito y en lo oculto. Dios está viendo todo eso, pero no está con él. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Él habita con los justos. Él está en el tabernáculo, en el lugar de donde es adorado su nombre. Él está donde dos o tres están congregados en su nombre. Así que esa gente también vive en una mentira. Y esas mentiras provienen del diablo, directamente del infierno. Hay gente que piensa que nadie lo puede dirigir en las Escrituras, que ellos pueden recibir de parte de Dios la iluminación. No, hermanos, porque aquí hay un principio. Dios puso pastores y les puso la encomienda de enseñar. Lea primera y segunda de Timoteo y lea Tito, y ahí va a ver las cartas pastorales donde dice cuál es la labor del pastor, y la labor del pastor es la enseñanza. ¿Por qué una persona tiene que ser enseñada? Si ella dice que el Espíritu Santo le va a revelar, entonces Dios se contradice. Entonces, ¿para qué Dios puso gente? Para que les enseñara a los demás. ¿Para qué envió a los discípulos? ¿Para qué vino Cristo? Pues nada más hubiera enviado al Espíritu para que nos revelara a todos. No, hermanos, porque el reino de Dios se mueve por principios. Hay un orden. Y en esos principios y en ese orden hay un resultado. Es por eso que Dios pone a hombres capacitados. Hermano, ¿no han leído los 5 ministerios? A ver, ¿qué dice Efesios? Dice Efesios que hay 5 ministerios. Apóstoles, profetas, que son el cimiento de la iglesia, y después vienen los que edifican la iglesia. Los evangelistas, los pastores y los maestros. ¿Para qué puso maestros? Si a ti Dios te va a revelar. Sal de esa mentira del diablo. Dios puso maestros, y ahí la palabra maestro es doctor en la ley. Es gente muy capacitada en las cosas de Dios. Dios no pone cualquier maestro. Hay gente que se ofende porque uno a veces tiene que removerlo porque ya otra gente sabe más que ellos. Y ellos quieren seguir enseñando cuando hay gente que ya sabe más que ellos. Así pasa en las iglesias. La gente, como se queda estancada, no se da cuenta que otros ya los van aventajando. Y cuando los hacen a un lado porque ellos se han quedado estancados, se sienten indignados y ya se quieren ir y ya quieren casa propia y ya dicen que no hay amor y que el pastor no tiene discernimiento y no sé qué tantas tonterías, cuando son ellos los que se han estancado, cuando ya hay gente que sabe más que ellos. Y no entienden que tienen que ser capacitados, que se les tiene que enseñar doctrina. Por eso tienen esa mente, andan pensando tonterías. Yo me asombro cuando los líderes me hacen ciertas preguntas. Miren, hermanos, de verdad a mí me han hecho preguntas más espirituales los jóvenes que los líderes, y eso a mí me causa mucha tristeza, porque se supone que los líderes deberían saber más y deberían de enseñar a los jóvenes. Pero los jóvenes me han hecho preguntas más espirituales que los líderes. Dice uno, no puede ser. O sea, este líder está peleando si es salvo o no es salvo. O sea, dice uno, ¿cómo? Su mecha.
pero no quieren aprender, se brincan las trancas, no quieren llevar un proceso, no, ellos ya quieren escatología, ya quieren el apocalipsis, ya quieren que venga el Armagedón. Primero aprende a dejar tus pecados, aprende a perdonar, aprende a caminar correctamente para no hacer tropezar a los pequeños. Eso es lo que deberías de hacer antes de entrar al Armagedón. ¿Para qué carambas quieres saber eso si te vas a ir al infierno? Mejor estúdialo y pues es salvo, y pues ahí los que se queden, pues ahí ellos sabrán. Que lo experimenten en su carne, pero nosotros, los hijos de Dios, no, hermanos. Somos responsables ante Dios, y con la Biblia somos más responsables. Les decía en la reunión de pastores, a los pastores que asistieron, de verdad estoy bien agradecido con Dios. Yo esperaba menos, la verdad, porque es bien difícil juntar a los pastores. Porque a veces hay orgullo, porque a veces hay vanidad, porque a veces, pues es que tú no eres de mi movimiento. Yo digo, ¿sí, del ciudadano? O sea, vean los pensamientos, hasta en ese nivel hay esos pensamientos, hermanos. Y digo, no puede ser. O sea, yo por no ser mano, por no ser pie, pues no te desecho, te estoy invitando, quiero que vengas. Pero ponen tantas cosas. Entonces yo la verdad dije, Señor, pues solamente tú. Pero gracias a Dios vinieron varios pastores y fue una bendición bien tremenda. A ellos les decía, hermanos, de verdad no podemos estar así. Somos un cuerpo en Cristo. Si somos un cuerpo en Cristo, vamos a suponer, hermano, para que usted entienda lo que le quiero decir, que cada iglesia representa un órgano funcional de un cuerpo, un riñón, ¿verdad? Una parte de un pulmón, del corazón. Porque hay iglesias que, ¿verdad? Uno dice, oye, ¿cuánto hay amor en esta iglesia? Porque son el corazón de Cristo. Hay gente, ¿verdad?, que uno llega a esa iglesia y dice, aquí se respira bendición porque son el pulmón de Cristo. Hay iglesias que tú llegas y tienen un caminar así tan bonito en Cristo que dices, estos son los pies. Y así supongamos que cada iglesia formamos a ser una célula de cada órgano. Y tenemos una función en particular, aunque la cabeza es Cristo. Pero no podemos estar divididos. Porque el cuerpo de Cristo no está dividido. O usted nació con la mitad del cuerpo para allá y la otra para acá. O el cerebro no puede mover la mano. O el pie, o el cerebro no puede mover el pie. Hay órganos que son involuntarios, es decir, que el cerebro los maneja en automático. Y hay partes del cuerpo que tienen que ser movidas, ¿verdad? Tiene que haber un estímulo, y eso lo dice la medicina. Pero no por eso dejan de ser del cuerpo. Entonces, si hay una parte del supuesto cuerpo que no se quiere hacer mover, entonces ese no es el cuerpo. Porque la cabeza, que es Cristo, mueve el cuerpo. Y si Él culmina que las iglesias se reúnan, se junten y hagan algo en común, es porque la cabeza, que es Cristo, lo está mandando. Y Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, el que manda a su iglesia. Pero la mente del ser humano quiere a fuerzas, la mano se quiere salir a fuerzas. Cuando lo único que tiene, hermanos, es tratar de ser obedientes a Dios. Bueno, todos los congregantes de cada iglesia somos como una célula de esa parte, de ese órgano que forma parte del cuerpo. Y cada uno de ustedes, así como las células, tienen una función química, fisiológica y espiritual. Entonces les decía a los pastores, amados hermanos, tal vez ustedes a mí no me necesiten, pero yo a ustedes sí los necesito. Porque yo sí soy parte del cuerpo. Y la mano necesita al pie. Y a las demás partes del cuerpo todos nos necesitamos.
Y el que está allá a tu lado, el que está atrás, el que está hasta atrás, tú lo necesitas. Tal vez Él no te necesita a ti, pero cuando tú le digas a alguien, yo a ti sí te necesito. Como yo con todo mi corazón le dije a los pastores, yo los necesito, pastores. No crean que somos la última manzana del desierto, el Nextlalpan. Pero Dios ha puesto esto en nuestro corazón. Y a mí sí me gustaría ser la parte del cuerpo del corazón de Dios, que trata de transmitir a las demás partes del cuerpo, porque el corazón es la parte esencial de la vida, y si el corazón se muere, todo el cuerpo se muere. Una persona es determinada muerta porque su corazón no funciona. Y si esta hermosa iglesia de Mies Nextlalpan es el corazón de la parte del cuerpo aquí en Nextlalpan, benditos seamos, hermanos. Por eso tenemos que luchar para no morirnos, para avanzar, para seguir transmitiendo la unidad, el amor hacia todas las demás iglesias. Aunque ellos no nos necesiten, nosotros sí los necesitamos. Y los necesitamos de todo corazón. Y estamos dispuestos a dar nuestra vida, porque el corazón da su vida. El corazón tiene ciertos latidos a través de la vida. Y dicen los estudiosos de fisiología que cuando el corazón cumple una cierta cantidad de latidos, normalmente, naturalmente en un cuerpo, sin que haya enfermedades ni nada de eso, deja de latir naturalmente cuando cumple ciertas cantidades de latidos. Amada iglesia, yo deseo con todo el corazón que nosotros seamos ese latido. Toc, 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 aquí en Nextlalpan. Y que demos vida. Y que nos esforcemos a cada día latir en este municipio para dar vida a todos los demás partes del cuerpo que es Jesucristo en este lugar y en este municipio. Yo te invito a que te pongas de pie y que hagas conmigo esta oración. Yo había terminado mi mensaje ya con esto último que mencionamos acerca de que debemos de quitar toda piedra de tropiezo que originan en nosotros el pecado, siendo radicales con él, porque el problema es el pecado. Y el corazón está inclinado a la concupiscencia. Ahí terminé. Pero estaba orando ahí en la camioneta y me decía el Señor, esta oración es importante. Entonces le escribí, de verdad venía a mi mente, yo nada más estaba escribiendo. Y entonces me hizo sentir que debemos nosotros, hermanos, repetirla. Y va a ver qué hermosa oración. Cuando algo viene del hombre, tendrá algo de ánimo, de motivación, pero cuando algo viene del corazón de Dios, es algo bien poderoso para su cuerpo, que es la iglesia. Y si nosotros somos parte de ese corazón que quiere hacer latir con vida a las demás iglesias, entonces esta oración es para nosotros. Así es que salga de este lugar el día de hoy sabiendo que Dios nos tiene considerados como una parte de una célula de su corazón. Y que nuestro funcionamiento es vital para que las demás iglesias sigan viviendo y sigan latiendo. Y que nuestra influencia de vida, porque el corazón se encarga de enviar a las arterias la sangre que da vitalidad a todos los órganos. Que verdaderamente nosotros podamos ser eso en este municipio, como parte de ese corazón de Dios que late por cada una de sus iglesias, por cada uno de sus pastores, por cada uno de sus congregantes, que nosotros seamos ese latido de vida para las demás iglesias. Y eso es un privilegio de parte de Dios. Porque nosotros sabemos que somos partes del cuerpo de Cristo, pero el saber, hermanos, el saber que Dios nos dice, tú eres parte de
este cuerpo, pero en especial de este órgano, y que le digan Tlalpan a esta iglesia, que le diga: tú eres el corazón, no dejes de funcionar porque se mueren. Entonces, por eso Dios nos lleva a traer la unidad, a traer vida, a traer funcionamiento a las demás iglesias, porque el corazón de Dios quiere latir con fuerza en cada iglesia, porque hay corazones de iglesias que están dejando de latir, que se están muriendo. Pero si nosotros inyectamos, si nosotros transmitimos ese pequeño corazón de esa pequeña iglesia que no está funcionando, va a empezar a latir, va a empezar a latir, y entonces esa iglesia va a vivir. Por eso, cuando estoy compartiendo al final siempre en la administración, hermano, de verdad siento mi corazón que se desborda, porque veo el propósito de Dios para esta humilde iglesia, que muchos nos critican y están diciendo: ¿por qué no tienen un terreno? Estarán malditos, estarán atados. El Señor los reprenda, porque esos no son hijos de Dios. Pero ahora yo te digo, iglesia, nosotros somos parte del corazón que late de Cristo en este mundo. Nuestra iglesia es parte de ese corazón que quiere latir en otras iglesias, para que sean contagiadas del amor de Dios y puedan ellas resurgir, y puedan las iglesias crecer, y el corazón del pastor latir en vida para que su ministerio crezca. Eso les transmití a los pastores, porque Dios quiere que latamos. Así es que no dejes de latir y no te separes, porque nosotros somos parte fundamental en este tiempo, en este cuerpo que es de Cristo. Así que cierra tus ojos y pon mucha atención a esta oración y repítela con todo tu corazón. Amado Señor, Señor Jesucristo, pongo en tus manos mi vida. Ayúdame a no contaminar mi corazón, ni mi mente, con sentimientos de ira, de odio, de amargura, ni de rencor. Ayúdame a vencer todo mal sentimiento, toda mala actitud mía, todo mal pensamiento y toda mala acción. No me dejes ni permitas que siembre de semillas malas en mi vida ni en la iglesia. Purifícame, lávame, límpiame, Señor. Manifiesta en mí el fruto de tu espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que pueda sembrar buena semilla en mi vida y en la iglesia, que no sea piedra de tropiezo, y que en el nombre de Jesús todo esto que he orado en tu nombre sea hecho, Señor. Amén. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Gracias, Señor. Pero si tú vienes por primera vez, ¿no te gustaría ser parte de este corazón que late y que además es de Cristo? Yo te invito, ven al frente. Hoy Dios está llamándote a ti para que seas parte de este corazón que late por este mundo. Porque uno de los más grandes manifestaciones de Dios fue el amor de Jesús. Y Él quiere que tú seas salvo de esta perversa generación y que vengas a los pies de Cristo. Que le entregues tu corazón. Dios le bendiga. Venga al frente. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Vengan al frente.
Pase, pase. Así como el corazón de Cristo late por cada uno de estos pequeños, así el corazón de esta iglesia tiene que latir por ellos. ¿Alguien más allá atrás? Pase, no tenga vergüenza. Reciba a Cristo. Es algo glorioso. Y el corazón de Dios lo está llamando a su corazón para que usted sea parte de lo que Dios va a hacer. Todos los que estamos aquí, un día pasamos aquí al frente. Y después solamente dejamos que Dios hiciera la obra en nuestras vidas. Cierre sus ojos, incline.